Buenos días, tardes o noches a quien en este momento me esté escuchando. Mi nombre es Juan Danilo Alarcón García, estudiante de la licenciatura de Educación Religiosa Escolar, y en este podcast voy a hablar sobre la educación religiosa escolar, su situación actual y las tensiones presentes dentro de este área. Es necesario, antes de entrar ya en sí sobre lo que se va a hablar, admitir que este asunto es muy complejo, pero eso sí, no imposible de tratar y definir por la gran variedad de implicaciones y aspectos que se relacionan con este. Es así que cuando hacemos un análisis más profundo sobre el tema, descubrimos que se han presentado un montón de perspectivas y propuestas sobre la identidad de este área. La primera de ellas, y la que nos puede llegar a la mente a primera vista, sería que la educación religiosa escolar es una clase análoga al catequismo católico. Sin embargo, pues esta perspectiva es muy, ¿cómo decir? Pues muy simple, muy básica y a la vez muy reducida a lo que verdaderamente se espera que sea la educación religiosa escolar. ¿Y por qué? ¿Por qué se puede decir esto? Eh, Cuando nosotros enfocamos o reducimos este campo a solo un enfoque confesional, dejamos afuera un montón de expresiones espirituales, un montón de aspectos que de cierto modo pueden ser tratados, pero no con la profundidad o con digamos, el compromiso que se necesitan tomar. Esta necesidad, digamos, interés por romper este paradigma, nace de distintos aspectos que empezaron como a florecer, a tenerse en cuenta en los últimos años en la sociedad colombiana. Por ejemplo, bajo el contexto colombiano que se caracteriza por su multiculturalidad, es necesario pues plantear un área que esté abierta y dispuesta a, en primer lugar, incluir todas estas expresiones de la espiritualidad y segundo, permita que haya un diálogo entre estas. Hasta más, la educación religiosa escolar debe transformarse en un espacio idóneo para abrir, reconocer y tener en cuenta estos saberes espirituales y cosmovivencias de los grupos que han sido marginalizados, desconocidos y estigmatizados a lo largo de la historia. Es a partir de la Constitución de 1991 que empieza a establecerse este compromiso del Estado por defender, proteger y reconocer la diversidad existente dentro de las fronteras del Estado. Esto ha llevado a que aspectos señalados en la Carta Magna como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la libertad de expresión sean tenidos en cuenta en la legislación posterior a esta, como la Ley General de Educación de 1994, la cual determina la educación religiosa escolar como un área de obligatorio ofrecimiento por parte de las instituciones educativas, pero que sin embargo el estudiante no está obligado a atender. Ahora pues, ¿en qué se traduce todo esto? En que la educación religiosa escolar tiene un papel muy fundamental en la formación integral de las múltiples dimensiones humanas.
Es a partir del desarrollo y el cultivo de las dimensiones religiosa, espiritual y trascendental que la educación religiosa escolar permite al individuo adquirir las capacidades necesarias para el despliegue de su propia interioridad, la apertura humana y la propia resignificación de su propio sentido de vida. No obstante, esto no significa que estrictamente esta área solo desarrolle esas tres dimensiones. También desde la interdisciplinariedad, con campos como la educación, la historia, la sociología, la antropología, la fenomenología, las competencias ciudadanas, la ética y los valores, la educación religiosa escolar también puede ayudar a profundizar otros aspectos de las distintas dimensiones humanas. Por consiguiente, la educación religiosa escolar adquiere un rol fundamental en la formación de individuos autónomos y conscientes de su propia realidad. Esto es, a partir de una perspectiva liberadora de la pedagogía, que la educación religiosa escolar se vuelve una herramienta que le permite al estudiante adquirir capacidades reflexivas, críticas y analíticas frente a su propio entorno, lo cual es primordial para una sociedad como la colombiana que padece la guerra, el conflicto y la violencia en su vida cotidiana. Es frente a esta problemática que desde la perspectiva liberadora se plantea eh, que el estudiante se forme como un agente activo que adquiere una responsabilidad con su comunidad y que trabaja en su diario vivir por la construcción de una sociedad más equitativa para todos los integrantes. Es en este punto que se reitera el compromiso con las minorías, la apertura al diálogo y la consideración de la multiculturalidad, ya que es por medio de estos que el estudiante y la comunidad educativa eh, puede interiorizar los valores adecuados para la construcción de una cultura de paz. Todo esto sin olvidar el papel activo que el estudiante debe tomar en su propio proceso de aprendizaje. Como resultado, podemos llegar a la conclusión de que en los últimos años se ha planteado nuevas formas de hacer una educación religiosa que escape de estos esquemas homogeneizantes que reducen la educación a un simple proceso de memorización y de apropiación de conceptos sin ningún proceso de, digamos, de reflexión, análisis o de relación con los, digamos, los contextos vividos por el estudiante. Es a partir de estas propuestas novedosas sobre la identidad del área que se reconoce el valor humanizante de la educación en la que se aprecian las distintas facetas del humano. En el caso de la educación religiosa escolar, sería aquella en la que el individuo trasciende su propia existencia para abrirse a valores universales, ya sea por medio de creencias, doctrinas, ritos y convicciones que le dan un sentido global y profundo a su propia experiencia de vida y que definen su relación con su entorno y con las personas con las que convive. Y pues no siendo más, y aunque nos falten muchos temas por tratar, pues agradezco de corazón su atención a este pequeño podcast. Próximamente tal vez podamos seguir tratando
todos estos temas que quedaron al aire. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.